Continuar con una conferencia del doctor Eulogio García, que es Estado de la terapia desde una perspectiva personal. Bueno, doctor, un placer estar con usted aquí y que usted haya venido aquí. Muy emocionante para mí. Bienvenido. Gracias de nuevo y agradecer tu invitación y después felicitarte por el éxito del simposio. Solo realizar un simposio así ya es un éxito. Entonces, la charla la puedo hacer todo lo larga que queráis o todo lo corta, pero en realidad he tratado de hacer un ejercicio de cómo hemos ido adaptando la terapia de la TAVI a los problemas que teníamos y cómo íbamos buscando soluciones. Esta diapositiva ya la ha puesto Alejandro ahora, solamente es esto, ver un poco cuál era el desarrollo que había tenido, digamos, el camino que había tenido el desarrollo de la válvula transcatéter. Y me he parado en 2005 y 2007 porque efectivamente, si veis ahí en la parte de abajo de la diapositiva, el 23 de abril de 2007 fue cuando nosotros realizamos la primera válvula y ahí hay dos personas importantes, una el paciente que no se ve, que es el más importante siempre en esto, y otra el que está a mi derecha, que es el doctor Alain Crivier, aunque no se le distinga mucho con la mascarilla y el gorro. Y esto lo comunicamos a la Revista Española de Cardiología y después de hacer 9 pacientes que incluimos en el estudio Revive 2, que es el que en realidad sirvió para en Europa conseguir la marca CE, que se llama, y poder implantar válvulas. Yo me cambié de hospital. Y esta es la casuística, no completa, pero de algunos de los años que estuve en el clínico. Entonces veis que habíamos acumulado 259 pacientes y lo dividimos en 2 periodos. ¿Por qué? Porque el primer periodo era el que tenía la válvula con el introductor de 22 y 24 French, y con eso estaban limitados algunos de los éxitos que se podrían atribuir a la válvula transcatéter, y además estábamos condenados a tener algunas de las complicaciones que se tenían, pero a pesar de todo, el éxito de la implantación era del 92% en el primer periodo y del 96% en el segundo periodo. Las complicaciones, entonces, como veis, pues eran importantes, sobre todo complicaciones vasculares grandes, necesidad de cirugía, sobre todo en el primer periodo, no tanto en el segundo, accidentes cerebrovasculares en el torno al 2%, e insuficiencia renal, importante porque en el primer periodo usábamos mucho contraste para ver bien las cosas, o la necesidad que teníamos de verlas bien, y en el segundo periodo mucho menos, porque efectivamente empezamos a reducir el contraste. Y empezamos a hacer las cosas paso a paso, al principio pues normal, con eco transesofágico, después sirviendo de contraste, haciendo valvuloplastia previa a la implantación de la válvula, y después implantación de la válvula guiándonos por el calcio de la válvula y el alineamiento del calcio y por el eco transesofágico.
Y desde el principio nos dimos cuenta que lo que habíamos hecho en las primeras 9 válvulas probablemente no era lo más ideal, que era hacer un inflado rápido. Aquí, como veis, ya se empieza a hacer desde el principio un inflado muy lento, tratando de cerciorarnos de que estaba en buena situación, y además porque creo que algunas de las complicaciones graves, como es rotura del anillo, viene favorecida por un inflado muy brusco. Y como veis, con esa técnica prácticamente y la resistencia al contraste, y parar cuando la resistencia la notáramos grande, prácticamente incluso con el segundo modelo, digamos, de válvula, esto ya no teníamos casi insuficiencia aórtica en ninguno de los pacientes, antes de la aparición de la Sapien 3. Veis cómo hacíamos al principio del procedimiento y la verdad es que hay que tener un buen ecocardiografista, y con eso lo ves muy bien y te ayuda a posicionar muy bien la válvula, a ver cómo se expande prácticamente lo estás viendo, y después a ver el resultado final y corregir algunos de los problemas. Pero había que buscar soluciones, unas a las complicaciones vasculares, que entonces eran bastante grandes, y empezamos ya a hacerlo de forma rutinaria, y todavía lo hacemos en todos los pacientes, nos cueste lo que nos cueste, porque no queremos esto no fue nuestro. Esto es de una diapositiva comercial, pero podía haber sido nuestro perfectamente, porque las vainas eran muy grandes, y desde entonces hacemos siempre acceso contralateral, primero para tener acceso caso de que ocurran problemas, y segundo para hacer la punción adecuada. Todavía usamos el Prostar. Es verdad que algunos empiezan a preferir 2 ProGlide, pero tampoco eso es que sea la panacea. Probablemente algunos de los dispositivos que están apareciendo tengan ventajas. Aquí, si tienes una estenosis que parece poco estética, pues siempre se puede dilatar y quedar mejor, como veis ahí, entonces lo que hicimos fue, para ver si de verdad esto servía de algo, comparamos una etapa con otra, en la que cuando hacíamos, no usábamos acceso contralateral, y desde que empezamos a usarlos, y sorpresa la nuestra, aunque es verdad que cambiaron algunas cosas, pero están analizados solo los pacientes con vainas de 18 French. No analizamos ninguno de los anteriores. Sin embargo, hay diferencia de complicaciones vasculares mayores, y diferencias, lo que es más importante, de mortalidad. ¿Por qué? Porque las complicaciones vasculares mayores todavía siguen siendo causa importante de mortalidad, sobre todo antes de que lo... ¿Y cómo, tratas las complicaciones? Pues puedes hacer un manejo Este es un paciente de 73 años, no es muy mayor, con cardiopatía isquémica y operada, con estenosis aórtica severa sintomática, y que viene con estos accesos. O sea, este es el del lado derecho, que es malísimo, y este es el del lado izquierdo, que es un poco mejor, pero veis que tiene muchísimo calcio. Para pasar un catéter diagnóstico, tuvimos que utilizar un balón de angioplastia. Para poder acceder con la vaina desde el lado izquierdo, que era un poco mejor, tuvimos que hacer driving angioplastia, que le llamo yo, o sea, vas conduciendo para que puedas pasar la vaina, y finalmente pudimos pasar por ahí. Al final del procedimiento, con el sitio terapéutico estaba bien. Manejo post, pues también aprendimos cómo tratar los problemas vasculares mayores con stent iliofemoral. Este es un paciente aparentemente sin grandes problemas, estenosis aórtica severa, y en el screening pre-TAVI el eje iliofemoral era bueno, no esperábamos mucho, pero mira, empezó a sangrar y le tuvimos que tratar. ¿Y por qué sangraba si aparentemente este paciente no tiene ninguna causa para sangrar? Aquí le estamos poniendo el stent, y un stent cubierto,
Perdón. Y veis ya con el problema resuelto, pues en este paciente se nos había pasado, esto siempre es lamentable, ¿no?, que ocurran esas cosas, que el paciente tenía una malla inguinal y el próstal por eso no funcionó. Y claro, nos quedamos con las suturas sin suturar nada y por eso en conclusión, en los pacientes con procedimientos TAVI, las complicaciones vasculares, como decía Temi, son importantes, en progresiva disminución. Creemos que la colocación de la guía contralateral reduce la severidad y repercusión clínica de las complicaciones y la verdad es que la limitación es que es un estudio secuencial que también requiere curva de aprendizaje. Este es el primer caso de una paciente a la que en realidad es el primer caso que se hacía en el mundo de implantación directa con válvula de Edwards, esto por vía transfemoral. Y la verdad es que la razón es una paciente con una estenosis aórtica muy severa, sin mucho calcio, pero con un anillo de algo menos de 17, y la razón de que decidiera utilizar la válvula es porque me dio miedo a hacer valvuloplastia y que se rompiera con el balón. Entonces, esta es la implantación, también, digamos, de la válvula, de forma muy lenta, muy controlada, manteniendo el inflado un tiempo y con un resultado muy bueno, sin nada de insuficiencia aórtica, que esto también lo publicamos, y después, cuando ya tuvimos más casos, publicamos en el Cardiac Catheterization la experiencia con la válvula de Edwards, y después lo que hicimos fue comparamos los resultados de implantación directa con valvuloplastia previa y vimos que utilizábamos menos contraste, que teníamos más éxito en el implante y que necesitábamos menos implantación de una segunda válvula, pero además a cirugía vascular no mandamos nadie, y también menos incidencia de marcapasos, con la limitación del número que teníamos, ¿no? Pero además es que más vivos al alta después de una TAVI en los pacientes con implantación directa. Luego se hizo una comparación macheándolos y efectivamente también había menos mortalidad. Entonces, cuando mandamos esto, nos dijeron que hiciéramos otro estudio mirando cuáles eran los criterios ecocardiográficos en los que se aconsejaba la utilización de una implantación directa, y eso fue lo que mandamos después de ver que efectivamente los resultados que obteníamos era de una insuficiencia aórtica muy baja. Como veis, esto es parecido. Después la mortalidad hospitalaria, digamos, a lo largo de los años del hospital fue menor. Y después fuimos buscando, digamos, más cosas, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? Pues este es el primer paciente que me presentaron a mí para poder poner una válvula en un paciente con una válvula mitral quirúrgica previa. Entonces lo que hicimos fue un estudio previo con TAC, aquí sí, para ver la distancia. Y esto ya es después de la implantación y este es el primer procedimiento que hicimos ya hace mucho tiempo. Veis ahí, como siempre, nos guiábamos tratar de alinear bien el calcio de la válvula para... aquí todavía hacíamos valvuloplastia en aquel momento, o quizás fuera porque era el primer caso de implantación para ver que no nos tiraba el balón para atrás. Y entonces, de nuevo, una implantación aquí, todavía no todo lo lenta que quisiéramos, pero lenta y manteniendo el inflado, y con un resultado también sin insuficiencia aórtica buena en estos pacientes. Este es otro caso, ya en este caso con implantación directa y con una válvula mecánica. La otra era una válvula biológica. Bueno, esto también lo comunicamos. Después de las bicúspides se ha hablado, ¿no? Esto es interesante. Este es también el primer paciente que hicimos en una bicúspide.
Veis, como siempre, lo mismo, esto con el alineamiento del calcio es como lo posicionamos, en este caso también implantación directa de una 29, y aquí el resultado, como veis, con una expansión circular perfecta de la válvula. Esto después contribuyó a un estudio, digamos, multicéntrico. A veces surgen problemas en estos pacientes y por eso no he sido tan taxativo al decir que el eco puede ser mejor o peor. Este es un paciente referido de otro centro, joven, con enfermedad renal crónica, trasplantado, y que se le había puesto además un stent, y que el cirujano no le acepta por alto riesgo, y los cardiólogos no le ponen una TAVI porque el anillo medía 31 milímetros derivados del perímetro por TAC. Y efectivamente, eso es lo que medía, más o menos, digamos, en el eco, mide 30.07, o sea que prácticamente lo mismo. Entonces nosotros, yo le dije al paciente, yo no te puedo asegurar de que te vaya a poner una válvula hasta que no haga una prueba dentro. Ahí está el calcio, y entonces lo que hicimos fue hacer un inflado del balón con un balón de 25 milímetros y hacer una inyección de contraste con el balón inflado. Vimos que no se escapaba nada de contraste y entonces nos decidimos a poner una 29 de Edwards, de nuevo, también con un inflado muy muy lento y prácticamente sin insuficiencia aórtica. Tanto en el ESO como en el ECO, con buena expansión. Y esta es una señora más joven todavía, de 55 años, referida de otro hospital, con una estenosis aórtica severa, que la refirieron al cirujano porque aparentemente no tenía, digamos, mucha contraindicación. Ella dijo que no quería operarse. Y tenía ellos, los cardiólogos, no le pusieron la válvula también por un anillo muy grande, y entonces vino y de nuevo lo que hicimos, lo mismo, hacer un inflado, ver que no sé si, y poner en este caso una válvula, una Corval, de 29, una Evolut de 29. Entonces, yo creo que es que uno de los pacientes con estenosis aórtica bicúspide y que tengan un RAFE, es que probablemente estamos equivocados al pensar que el anillo es, digamos, la referencia que tenemos que tomar, porque ese RAFE nunca va a llegar a la pared de la aorta y probablemente lo que hay que hacer es infradimensionar estos pacientes a la hora de poner las válvulas, ¿no? Y la verdad es que esto es curioso porque en una autoexpandible ves que hay una insuficiencia aórtica ligera moderada, esperamos 10 minutos y a los 10 minutos ya está más expandida y prácticamente la insuficiencia aórtica es muy ligera. O sea que después, otra de las cosas es, hemos hecho algunos procedimientos, digamos, combinados, porque sabemos que los pacientes con fibrilación auricular tienen que se les pone una válvula aórtica percutánea, tienen peor pronóstico. No es solo porque tienen la fibrilación auricular, sino por los procesos hemorrágicos que tienen. Entonces, este es un paciente de 91 años con insuficiencia renal crónica, hipertensión, FA crónica y con hemorragias en tratamiento anticoagulante con endoscopia negativa. Entonces se decide hacer dos procedimientos, o sea, el procedimiento con dos cosas simultáneas. Lo primero que se hace es acceder al ventrículo izquierdo y con la vaina, después hacer la punción transeptal, y una vez que hecha la punción transeptal se deja la guía en la vena pulmonar
y se procede a la implantación de la válvula con la guía puesta en la vena pulmonar para, después de implantar la válvula, ver que eso sucede sin problemas y que, y que tiene buen resultado, pues entonces lo que se hace es, a través de la guía que hemos dejado en la vena pulmonar, se pone una vaina y entonces se hace un cierre de orejuela. Y este paciente sale esto del procedimiento con la válvula puesta, el dispositivo de orejuela implantado y sin tratamiento anticoagulante. Ahora está de moda, es digamos dos presentaciones que ha habido secuenciales en el Congreso Europeo y en el TCT del tratamiento percutáneo de bioprótesis y anillos mitrales disfuncionantes. Esto en 2011 es el año en que hicimos nosotros la primera implantación de una Edwards en un anillo mitral, que además tenía el paciente una válvula aórtica quirúrgica y un anillo tricuspídeo. En 2012, en otro sitio que habían hecho por vía transapical el mismo procedimiento, la implantación de la válvula, se les había quedado un poco alto y entonces por vía transeptal pusimos una valve in ring, o sea, una válvula dentro de otra válvula dentro de un anillo, en posición más baja, porque al dejarla en posición alta las valvas nativas del paciente creaban una obstrucción. Y después el caso, digamos, más eso que hemos hecho ha sido una valve in ring en un paciente que tenía un leak mitral. Entonces hicimos dos circuitos arteriovenosos, uno para el leak y otro para poner la válvula, y después de poner la válvula cerramos el leak, como lo veis ahí, con la imagen del eco transesofágico que está hecho ahí. Solo hemos hecho un caso de transapical de valve in valve, y la verdad es que a mí me costó más acceder a la válvula por vía transapical, pero el cirujano, digamos, pareció mejor. Entonces, ya muy rápido, las válvulas todas han evolucionado, sobre todo la CoreValve y la Sapien. En este caso, la Sapien 3, digamos, ha añadido muchas ventajas, un menor French de la vaina que se utiliza, la falda para disminuir la insuficiencia aórtica, y se ve que la mortalidad también ha disminuido, con insuficiencia aórtica prácticamente ninguna. Nosotros publicamos la primera experiencia con esto. Una vez que acumulamos casos, vimos que referimos los 42 primeros casos con mortalidad ninguna, en accesos prácticamente imposibles, como un paciente con insuficiencia renal, la ilíaca izquierda no existía, solo tenía esta. Entonces primero empezamos tratando de abrir camino con balón. Ni siquiera así podíamos, porque chocábamos, y luego ya lo desplazamos, y por ahí, como veis, a través de todo esto va subiendo la vaina, y a través de la vaina y a través de las endoprótesis va subiendo la válvula. Y a través de las curvas que tenía, porque el paciente como veis, tenía muchísimas curvas, y la verdad es que acabamos poniendo la válvula de forma habitual. Voy a ir un poco rápido, con buen resultado, y aunque las imágenes no son muy buenas, los accesos quedaron más o menos como estaban. Entonces hemos publicado el implante percutáneo en pacientes con enfermedad arterial periférica, y ya en el último hospital con esta válvula tenemos 214 pacientes tratados, con una mortalidad intraprocedimiento del 0,4%, una mortalidad hospitalaria del 2,3%, ahí están especificados los pacientes, unas complicaciones vasculares mayores de 0,4% a pesar de esto, y lo que es discrepante con otras publicaciones es la necesidad de marcapasos. Nosotros ponemos la válvula, aparte de con un inflado muy lento, muy alta.
muy alta, que a algunos les da miedo porque esta válvula se acorta de la parte inferior. Pero una vez que tú estás seguro de que está sujeta, pues no se mueve, ¿no? Entonces, a modo un poco frívolo, decíamos que la llegada de la válvula Sapien 3 nos ha permitido hacer los casos difíciles y grandes problemas. Para los casos imposibles nos tenemos que esforzar un poquito más. Pero además, con esta válvula hemos hecho un trabajo dentro de, digamos, de lo que podemos hacer, dividiendo los pacientes de bajo riesgo con los que no son de bajo riesgo, o sea, los que tienen, que todavía se están explorando de verdad si eso, un STS por debajo de 4, y en esos pacientes esto no había ninguna complicación, que esto lo mandamos a publicar, y este es uno de estos pacientes, que es un paciente que viene con eco claro de estenosis aórtica severa, con ligera disminución en su capacidad funcional, nunca ha tenido angina, por lo tanto no esperábamos que tuviera enfermedad coronaria, y le hicimos una inyección en la coronaria izquierda, otra inyección en la coronaria derecha. Esto tenía una válvula bicúspide, como veis ahí, esa es la medición con el eco, porque todo esto es en un procedimiento, el acceso contralateral, como siempre, por ahí subiendo la vaina, la visualización de la válvula y el alineamiento del calcio, la implantación de la válvula, una 29 de Edwards, ahí también con un inflado muy lento, sobre todo en este caso, que además era un anillo grande con una válvula bicúspide. Nada, prácticamente sin insuficiencia aórtica, con comprobación del resultado y comprobación del acceso vascular, y lo que a mí me parece más importante, el procedimiento empezó a las 10:36, esto está marcado en el, digamos, en el monitor de hemodinámica, finalizó a las 11:12, desde que nos pusimos los guantes hasta que nos lo quitamos 36 minutos, 40 cc de contraste usado, estancia en UBI 22 horas, ingreso el miércoles a las 8 y alta el viernes a las 9, y 2 años después está asintomático. Conclusión, yo creo que la TAVI es una nueva opción que ha revolucionado el tratamiento de la estenosis aórtica en pacientes de alto riesgo. Yo creo que con grupos con experiencia todavía las comorbilidades preexistentes a la implantación son la mayor causa de mortalidad post-TAVI. La selección adecuada de pacientes en sintonía con la experiencia del equipo son la clave del éxito en la implantación percutánea, y los resultados que ya se van obteniendo en pacientes de riesgo intermedio y bajo riesgo está cambiando de forma progresiva el perfil de los pacientes seleccionados para TAVI. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, doctor Eulogio, realmente increíble. Hoy preguntamos, a ver, distintos escenarios clínicos, distintos grupos etarios, distintos riesgos, es decir, enfermedad vascular periférica. Creo que todo fue resumido y con un buen mensaje en esta disertación. Muchas gracias, felicitaciones. Me gustaría también hoy, Vanina preguntó sobre el eco transesofágico, buena pregunta, y cómo nos fuimos moviendo de no tener más eco transesofágico sino transtoráxico, no disecar, hacer percutáneo, no ponerle sonda al paciente, hacer sedación, y ese quizás sea moverse a un procedimiento más minimalista, menos complejo. Pero qué mejor, para mí es un placer presentar al doctor Oscar Méndez, de quien realmente aprendí mucho. Él es el jefe del Departamento de Cardiología de la Fundación Favaloro, es líder de opinión en válvulas, es uno de los que más experiencia tiene en TAVI en Argentina, y un amigo. Oscar, bienvenido. Alejandro, mientras Oscar presenta, ¿cuál es tu opinión actual sobre la antiagregación post-TAVI? ¿Es doble antiagregación y no crees que haya que anticoagular? O sea, hubo un fracaso reciente con anticoagulación en un ensayo. ¿Cuál es tu postura actual y tu creencia en el futuro con eso? Mira, yo creo que la estenosis valvular aórtica severa y la TAVI es un escenario de hiperreactividad plaquetaria mucho mayor que un síndrome coronario agudo. Hay un estudio REACT
que estudiaron la reactividad plaquetaria de los pacientes y compararon ticagrelor aspirina y clopidogrel aspirina. Y la reactividad plaquetaria a 5 horas, a 5 días, a un mes y a 6 meses. Con ticagrelor tenían a las 5 horas más del 90%, tenían una buena supresión plaquetaria y a los 5 días el 100%. Con clopidogrel solo el 20%, ¿no? O sea que estamos dando aspirina y clopidogrel y realmente el grado de antiagregación no es bueno, ya está demostrado eso en el estudio REACT. Por otra parte, hay muchos investigadores que estudiaron con tomografía en 4D, trombosis valvar subclínica y degeneración valvular, y ellos aseguran que el tratamiento antiagregante no ejerce un efecto protector a lo que nosotros buscamos, que es sobre la trombosis valvar. Hay 6 estudios clínicos que quizás nos den la respuesta, sin embargo uno de ellos fue suspendido prematuramente, que es el estudio Galileo. Es decir, paralelamente la FDA aprueba el rivaroxaban para reducir eventos cardiovasculares, enfermedad coronaria y periférica, pero detiene por seguridad el anticoagulante asociado a aspirina versus clopidogrel aspirina en reducir trombosis valvar en el escenario de TAVI. O sea que tenemos todos datos confusos. Y encima el estudio ARTE, que es un estudio en TAVI, que comparó solamente aspirina y clopidogrel sobre aspirina sola, fue un estudio detenido por bajo enrolamiento y también bajo presupuesto, pero al final, en el análisis de seguridad, aspirina y clopidogrel tuvo mucha incidencia de sangrado. Para mí todavía no tengo para darte una respuesta. El esquema que seguimos dando es aspirina y clopidogrel e individualizamos el escenario del paciente. No sé, Óscar, antes de tu charla. Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias por la introducción, y por ahí algunos, te olvidaste de decir una cosa, porque por ahí algunos me recuerda atajando acá en la cancha de Olimpo, en lugar de haciendo medicina hace algunos años. Yo creo que vos resumiste bien, no hay evidencia científica para agregar nada más. Con respecto a los leaflet trombosis, creo que después hay una actividad, así que para hablar del tema, nosotros hacemos lo mismo, aspirina, clopidogrel, si el paciente tiene fibrilación auricular, anticoagulación, pero no triple esquema. Y lo que dijo Alejandro, lo que se creía del estudio de Trigo, que los pacientes anticoagulados tenían menos trombosis valvular, llevó al diseño de este estudio, y finalmente la FDA lo detuvo por una alta incidencia de sangrado. Estamos tratando a pacientes muy viejos, y para no adelantarnos lo que vamos a decir, ojo con la trombosis valvar, que no nos pase con lo que hacíamos con el seguimiento angiográfico de los pacientes cuando hacíamos los estudios clínicos de stents y veíamos restenosis del 50-60% y las tratábamos, y lo que se veía que ese reflejo óculo-estenótico aumentaba las complicaciones. Cuando pasamos a seguimiento clínico, esas complicaciones bajaron. Así que no quiere decir que haya que olvidarse del tema, creo que es un tema que merece ser seguido e investigado, sobre todo cuando eso puede afectar durabilidad y también la posibilidad de eventos neurológicos. Pero por ahora yo creo que no hay que hacer un tratamiento empírico anticoagulante. Solo una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo, y además cada vez que ha salido este tema me opongo, y además con energía, a la gente que preconiza la utilización de o triple terapia o anticoagulación en todos los pacientes. Yo creo que estuvo muy bien los estudios que hicieron Racar y otros para ver cómo funcionaban las válvulas y las trombosis, pero el mejor tratamiento de un paciente que tiene o va a tener trombosis es el seguimiento cercano por eco de un paciente que tiene una TAVI, porque si a todos los pacientes se les hiciera un eco en el primer mes, no habría ningún problema con ninguna de las ESO, porque el paciente que tuviera una trombosis se le pone tratamiento y ya hemos visto que responden todos. O sea que incluso hay pacientes que tienen gradientes altos, que vienen asintomáticos y que se les pone tratamiento, esos tardan un poco más en responder, pero acaban respondiendo. Y después, respecto a la aspirina y clopidogrel, es que a mí me recuerda, hubo un estudio de un stent hace muchos años que se llamaba el WEST-2 con el stent Multilink, que en pacientes que se implantaban en coronarias, en lesiones focales, que es 3 o 3,5, y el resultado era bueno comparado por IBUS, el resultado de trombosis era exactamente igual con doble antiagregación que con aspirina solo.
Entonces, yo creo que si tuviéramos certeza de que la válvula aórtica está bien apuesta y bien expandida, probablemente en esos pacientes el tratamiento con aspirina fuera suficiente. Y un comentario mínimo adicional. No se olviden que esto también pasa en las válvulas quirúrgicas y yo creo que la recomendación que hace Eulogio hoy la tenemos que aprender y trasladar a las válvulas quirúrgicas. Mi primer paciente para valving valve mitral de hace pocos meses y que tenía pocos años después de la cirugía, mientras se hacía la tomografía lo curé con los anticoagulantes y no tiene 0 de trombosis. El paciente, digamos, algo que lo aprendimos por el otro lado, pero que creo que hay que trasladarlo a la rama quirúrgica. Para que Alejandro no me rete, él me pidió que resuma un poco nuestra experiencia en el approach minimalista, que como bien Eulogio lo resumía, y creo que algunos de los slides que él presentó ya me facilitan la presentación. Todo esto comenzó como un procedimiento bastante complejo, bajo anestesia general, un acceso vascular quirúrgico, la ecografía transesofágica, y que fue evolucionando, no fue un on-off de un día para el otro, sino que se fue cambiando, se mantuvo la anestesia, empezamos con los accesos percutáneos y luego se pasó a la sedación consciente y al eco transtorácico. Pasamos de una sala muy llena de gente, de diversos especialistas, allá cuando nosotros comenzamos por el año 2009, si mal no recuerdo, en la realidad hace ya varios años, a una sala bastante aburrida con un procedimiento que hoy muchas veces es más rápido que un cateterismo derecho-izquierdo, más biopsia de algún paciente complejo. ¿Qué quiere decir minimalismo? Bueno, si uno lo tomara un poco en broma, un poco en serio, es casi la misma definición que tenemos de anestesiólogo, es decir, médico medio dormido, paciente medio despierto. Dicho más científicamente, es aquel paciente que está con una sedación que permite estar con cierto confort y que hemos usado alguna analgesia, pero que es un paciente que requiere de ciertas preparaciones. Primero, que no hay que olvidarse que TAVI es un procedimiento quirúrgico. Las endocarditis existen y tenemos que mantener la ambientación de un ambiente quirúrgico para todo el personal y para la preparación del paciente. El paciente tiene que estar confortable, tenemos que no descuidar de calentarlo, son pacientes muy añosos, tiene que tener una analgesia, diferentes grados de sedación. Las drogas que habitualmente usan hoy, la más comúnmente usada es el conocido Precedex, que es la dexmedetomidina, el ramifentanilo o el alfentanil, o el propofol son las drogas que en general usan los anestesiólogos, pero el Precedex es el más común de todos. Hay que mantener la estabilidad hemodinámica del paciente con control y también control de la presión, de la perfusión tisular, a pesar de que el paciente no esté muy invadido. Y por supuesto un monitoreo de la saturación. Entonces pasamos de un paciente totalmente dormido, como les dije, a un paciente que está despierto, que puede responder órdenes, pero que está sedado. No usamos la ecografía transesofágica, como bien se dijo también, evitamos todas las líneas centrales que podamos, los marcapasos los hemos pasado a la vía femoral para evitar la posibilidad de tener un neumotórax o cualquier cosa en la vía yugular. No usamos ningún catéter de sonda Foley y el paciente le pedimos que avise y que se tiene dificultades para ir al baño, algunas cuestiones prácticas, que sea él el que no se deje poner la sonda y que se levante al baño y que vuelva. Y hoy, por una cuestión organizativa, siguen estando en la unidad coronaria un día, pero podrían no estarlos. Por supuesto que hay que elegir bien el paciente, hay que ver si ese paciente si es elegible primero para un acceso vascular percutáneo, si es un paciente que está estable hemodinámicamente, si el estado psicológico del paciente es adecuado y si no es un paciente que tenga dolor crónico que pueda imposibilitar estar acostado. Si no, esos pacientes tienen que ir a la vía convencional. La evaluación del vaso es muy importante, tanto el tamaño, la tortuosidad, a dónde está la bifurcación para evitar punzar una femoral superficial o una profunda en lugar de la femoral común. Muchas veces, sobre todo en los pacientes muy obesos, tenemos que hacer punciones que cuando las pensamos de años anteriores nos parecen un horror a la altura que la estamos haciendo, por eso hay que guiarlo por imágenes.
Las técnicas más comúnmente usadas son las suturas percutáneas, los que veníamos de la época de las reparaciones aórticas con el IVAR y el TIVAR percutáneo, que en realidad fue lo que nos facilitó la historia. Nos familiarizamos mucho con la sutura con el Prostar, que son dos suturas que se extraen desde adentro del vaso, y el grupo que empezó después empezó con los Perclose, que es una sutura que se introduce al vaso, a la pared del vaso, y se usan dos. La verdad es que, si bien ha habido un estudio que mostró alguna diferencia entre los resultados, lo más importante es estar familiarizado con uno de esos dos dispositivos, porque la curva de aprendizaje no es corta. Yo creo que las imágenes son importantes, que la imagen de la ecografía o de la tomografía, sobre todo para localizar el calcio, porque hemos hecho pacientes muy calcificados, pero que tenemos que estar seguros que tenemos un spot en la pared anterior del vaso donde vamos a introducir, porque si las agujas se quedan atrancadas en el calcio, puede suceder que el paciente termine en cirugía. Tenemos, como bien dijo Eulogio, y probablemente lo hemos aprendido de él, tener un acceso contralateral. Inclusive cuando hacemos reparación de endoprótesis, hay una de ellas en las cuales se puede tener acceso contralateral, y eso marca una diferencia de seguridad enorme entre cuando usamos uno y otro dispositivo. Felizmente, en el caso de TAVI, lo podemos usar en todos los casos. Hay veces que se requieren de otros dispositivos, y por supuesto tenemos que tener disponibilidad, como les voy a mostrar y como mostró Eulogio, de cómo resolver una complicación vascular grave, entre ellos la posibilidad de tener stent graft o stent forrados, de tener balones elastoméricos en caso que haya que hacer un clampeo aórtico si se arrancara una ilíaca, como nos pasó una vez, y por supuesto estar en un ambiente en el cual haya un backup quirúrgico, porque alguna vez se requiere. En los Estados Unidos, no sé cómo están ahora en Europa, las punciones se hacen con dispositivos muy pequeños, con microagujas y guiadas por ecografía. Nosotros no lo disponemos y lo hacemos guiados por angiografía. Eso tiene una limitante que la están viendo ahí en la pantalla, que es la irradiación de la mano del operador, que cuando uno hace muchos de estos casos, incluyendo los de IVAR y TIVAR, uno se irradia bastante. El crossover, nosotros lo hacemos con el pigtail, nos permite hacer una angiografía y estar seguros dónde vamos a hacer la punción. Les vuelvo a insistir en que tiene que ser en la pared anterior de la femoral común. Y el otro momento de máxima irradiación es ese, que es cuando las agujas salen desde adentro hacia afuera, porque alguna vez se van fuera del dispositivo y uno tiene la posibilidad de reintroducirlas, pero si las extrajo del todo y quedaron en el calcio, ese paciente la única solución va a ser ir a cirugía de la femoral. Y después la posibilidad de tener el balón para inflar y hacer un test final para estar seguros de que no tenemos sangrado, ya que algunas veces, a pesar de que no lo vean, hay un poco de sangrado y ese sangrado va a ir al retroperitoneo. Así es como tiene que quedar, totalmente sellado, y esa es la mínima punción del paciente. Esto lo paso rápido porque lo mostró Eulogio. Las pseudoestenosis o estenosis por la sutura existen, y si uno las puede resolver disminuye la posibilidad de las trombosis. Quizás no es el ambiente, pero como hay especialistas de todos los casos, si van a ser chicos o jóvenes con coartación de aorta, con femorales comunes, esto es extremadamente importante porque nosotros tuvimos una trombosis. Este es el caso de un sangrado pequeño que se resuelve fácil con una insuflación prolongada y la reversión de la anticoagulación en ese momento. Pero hay que estar preparado para complicaciones más graves, como puede ser una ruptura de la ilíaca, que se resuelve por vía percutánea, con un stent forrado, como lo dijo Eulogio, y sin perder el approach minimalista que teníamos. Hay veces que la cosa no es tan sencilla y tenemos un sangrado importante, y ahí a veces hay que evaluar qué es lo que vale la pena, pero muchas veces me refiero a la posibilidad de perder un acceso vascular o la reparación quirúrgica. En la mayoría de estos pacientes, y en especial en los obesos mórbidos, no tengan dudas, aunque sea joven, es preferible perder un acceso vascular que mandarlo a cirugía, porque ese paciente se va a infectar y va a estar 2 o 3 meses infectado por el acceso vascular complicado. Hay nuevos dispositivos específicamente diseñados para grandes orificios, probablemente Eulogio después lo comente, no está disponible en la Argentina, sí en Europa. El grupo de von Miggen publicó resultados el año pasado con un resultado alentador.
Las publicaciones no son muchas, donde se ha comparado el approach minimalista con la cirugía convencional y como ustedes pueden ver los resultados son bastante parecidos para una forma que la otra. Sin embargo, se disminuyen los costos, a pesar de que a veces acá nosotros pensamos en el dispositivo de sutura que aumenta los costos, pero piensen que, como les voy a mostrar después, se reduce mucho la internación y también el uso del equipo quirúrgico que puede estar haciendo otra cosa en vez de estar parado ahí. Este es un estudio mucho más grande con 1.200 pacientes de una región diferente, el Ocean Tabei, que es de Japón, donde básicamente lo que muestra es lo mismo, una acortación de la estadía, tanto en la unidad coronaria como en el hospital. Y este es otro, pero del otro lado del mapa, en los Estados Unidos, el registro del STS, que también acá ellos demostraron una disminución de la mortalidad en los pacientes con anestesia general versus los pacientes que se hicieron con sedación consciente en los resultados a 30 días. En Europa encontré el registro francés, que no muestra resultados diferentes en mortalidad ni a 30 días ni al año, ni tampoco en el índice de complicaciones globales. Sin embargo, en Alemania, ellos sí mostraron una diferencia significativa en mortalidad a 30 días. Esto es lo que está pasando más o menos en el mundo. Esto es una diapositiva de TCT-MD donde se muestra el avance creciente del approach minimalista, el descenso de la vía convencional y también, aunque todavía se mantienen algunos accesos que hacen requerir el acceso convencional, como pueden ser los approaches transtorácicos, etc. Estos son pacientes que tienen enfermedad pulmonar, donde obviamente el approach minimalista tiene un impacto significativo en la evolución versus aquellos que tienen un acceso convencional, y estos son un grupo de pacientes bastante frecuentes en nuestra población. Esto es un metaanálisis que siempre existen en la literatura, donde juntaron 10.000 pacientes y hay una tendencia favorable en cuanto a los resultados a 30 días en el approach que estamos describiendo versus el uso convencional. Esta es nuestra experiencia, como les dije, que la habíamos hecho anterior a la introducción del TAVI, que es con el uso de los dispositivos para la aorta, y en el 2011 comenzamos con el approach minimalista y hoy es casi todo approach minimalista, salvo raras excepciones. Solo un ejemplo de aquella época para mostrarles cuándo habíamos empezado. Esta es la realidad, separando todos nuestros pacientes por grupos de 50, donde ven que en los últimos 2 o 3 años casi ningún paciente se ha hecho por vía de anestesia general. Estos son predictores y, digamos, lo que quería decirles es, en el grupo canadiense sobre todo y en los Estados Unidos hay una forma llamada extremadamente minimalista, sobre todo para los hombres y en ausencia de fibrilación auricular. Este es el grupo de Canadá, donde ellos mostraron una incidencia de resultados muy buenos a los 30 días y que todos los pacientes fueron dados de alta al día siguiente o en la mañana del día siguiente. Una recomendación de la Sociedad de Anestesia, donde ellos dicen que la modificación de la técnica ha hecho que esta sea quizás la forma preferible, pero que en los centros de bajo volumen quizás todavía la anestesia general pueda ser considerada. Esto es para pacientes en los cuales no existe la posibilidad del acceso transfemoral. Existen otros accesos como la subclavia, transtorácico, tranaórtico o inclusive transcarotidio, y que nosotros hemos usado en algún caso hasta que tuvimos una complicación muy grave en la subclavia, que por cuestiones de tiempo no lo voy a mostrar, y lo pasamos a esto, que hemos empezado a hacer esto, que es el acceso transcavo. Este es nuestro primer paciente, que nos permite de alguna manera también hacer un approach minimalista sin tener que recurrir a otros accesos que también tienen sus complicaciones. Aquí es como pasamos desde la cava a la aorta, y después de terminar el procedimiento cerramos con un dispositivo de cierre de CIB muscular esa comunicación. Esta es la experiencia minimalista. Hemos hecho casi 230 pacientes versus los 70 de la primera parte de nuestra curva o de nuestra experiencia, donde la única diferencia es que acortamos la estadía hospitalaria. Y si bien ustedes no lo pueden escuchar, es un paciente de 96 años que hicimos hace unos meses y que justo lo vimos en el día de ayer en el seguimiento a consultorio. Si uno le pregunta qué puede hacer al día siguiente después del implante,
él nos dijo que iba a invitar a su esposa a cenar esa misma noche después del procedimiento. En conclusión, hay una tendencia internacional hacia esta forma de aproximación para estos procedimientos. Creemos que se reducen los costos, se reduce la estadía hospitalaria, facilita la recuperación y creemos que también ayuda a mantener una estabilidad hemodinámica mayor cuando se usa sedación consciente que la anestesia general. Sin embargo, hay que estar preparado en caso de que se requiera convertir ese paciente hacia la anestesia general en cualquier momento. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el simposio de Favaloro este año. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Oscar. Excelente tu presentación. Para ir finalizando, yo creo que... ¿Cuántas válvulas lleva implantada, doctor Eulogio? ¿Cuántas válvulas lleva implantada? Número. En los distintos hospitales que había estado, me parece que salían 650. 650. ¿Y vos, Oscar? Entre Favaloro y otros centros, 400. Antonio. Sí, entre los lugares que trabajo y los lugares que voy de Proctor, sí, alrededor de 450, 500. 450, 500. Bien. Yo he aprendido mucho de todos ustedes, pero sí hoy quiero darle un reconocimiento muy especial de quien también creo que, no sé si he aprendido más de él todavía, que es Leonardo Bustos. Para mí es un técnico de TAVI, pero que nos ha enseñado muchísimo, y creo que a todos. Y hablando con él, tiene más, o ha presenciado más, le falta hacerlos nada más de 2.400 implantes de válvula percutánea. Por favor, Leo, si podés pasar. Allá está en el... Vení, Leo. Para mí es importante hacerle un reconocimiento a Leo, que tanto nos enseñó. No hace y que porque no lo dejamos. ¿Eh? No hace porque no lo dejamos. Claro, exactamente. Pero realmente hemos aprendido mucho y nos ha ayudado mucho en el desarrollo de este programa. Y la manera de agradecer es un gran aplauso. Realmente ha sido importante, ¿eh? Bueno, muy bonita sesión. Por cuestiones de tiempo vamos a terminar. Nos vemos en 5 minutos o 10 con el tratamiento endovascular de LIC perivalvulares aórticos en válvulas quirúrgicas en posición aórtica y mitral y post-TAVI. Muchas gracias y nos vemos en 10 minutos.